Buenas noches, mi nombre es Roberto Cuentas, soy estudiante de séptimo semestre y junto con mi compañera Daniela Candia les vamos a hablar acerca de los pares craneales haciendo énfasis en su origen, función y alteraciones más frecuentes. Antes de nada, agradecerle pues al doctor Osvaldo Lara que nos ayudó bastante, nos guió bastante al momento del desarrollo de esta presentación y al doctor Elkin Beltrán que está aquí presente como tutor invitado. Bueno, ¿cómo vamos a llevar el curso de esta presentación? Primero vamos a hablar de las generalidades de los pares craneales, seguidamente vamos a hablar de los pares craneales en sí, haciendo énfasis en función, recorrido y alteraciones. Y por último tenemos un caso clínico de integración. Entonces empecemos. ¿Qué son los pares craneales? Los pares craneales son haces de fibras que transmiten información tanto sensitiva como motora que van a inervar diferentes estructuras, ya sean musculares, glandulares y receptores sensoriales. Se van a denominar craneales por el hecho de que van a emerger por fisuras y forámenes del cráneo. Aquí vemos los 12 pares craneales, cómo se distribuyen a lo largo de sus diferentes órganos efectores y cómo se distribuyen en el encéfalo y el tallo cerebral. Bueno, estos nervios van a tener componentes que van a ser tanto motores como sensitivos. Entre los nervios con componente motor encontramos el tercer, cuarto, sexto, 11 y 12º par. Los nervios con componente sensitivo van a ser el primero, el segundo y el octavo, y unos que tienen componentes tanto sensitivos como motores se van a denominar mixtos y van a ser el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. Bueno, dentro de los componentes sensitivos vamos a encontrar diferentes modalidades de información. La primera de ellas es la modalidad aferente somática general, que se encarga de llevar la sensibilidad referente a lo que vendría a ser la sensibilidad general. La aferente somático especial lleva los sentidos de la audición, equilibrio y la visión. Se denomina especial por el hecho de que se limita a estructuras que están en la cabeza y el cuello. La aferente visceral general se encarga de la sensibilidad de las vísceras, especialmente distensión y dolor. Aferente visceral especial va a ser el sentido del olfato y el gusto. Por su parte, en el componente motor encontramos también diferentes modalidades. Tenemos la eferente somático general, que se encarga de inervar la musculatura estriada esquelética derivada de los somitas. Tenemos la eferente visceral especial, que se encarga de inervar la musculatura que deriva de los arcos branquiales, y por último la eferente visceral general, que inerva la musculatura tanto estriada como lisa, que es involuntaria, así como diferentes glándulas. Bueno, los núcleos de los pares craneales están a lo largo de todo el tallo cerebral. Primeramente, mencionaré los núcleos que van a ser motores. Estos núcleos motores los vemos en la imagen acá del lado derecho, en rojo, van a ser las motoneuronas inferiores de la vía motora en el, en el tallo cerebral. Estas motoneuronas inferiores van a conectar con los órganos efectores, que pueden ser tanto músculos como glándulas, y van a cumplir la misma función que tienen las células nerviosas que se encuentran en las astas anteriores de la médula espinal. Del lado izquierdo tenemos en amarillo los núcleos sensitivos. Los núcleos sensitivos, en ellos vamos a encontrar las neuronas de segundo orden de la vía sensorial. Las neuronas de primer orden las vamos a encontrar a nivel de los diferentes ganglios sensitivos, y también vamos a tener unas neuronas de tercer orden a nivel del tálamo, que son las que van a llevar el estímulo desde las neuronas de segundo orden a la corteza. También mencionar que tenemos unos núcleos dentro de los motores que son parasimpáticos, y estos van a ser el núcleo accesorio del tercer par, el núcleo de Iyer-Wefald, que es un parasimpático, el núcleo salivatorio inferior, que hace parte del noveno par,
el núcleo salivatorio superior y el lagrimal, que hace parte del séptimo par, y por último el núcleo motor dorsal del vago, que hace parte del décimo par craneal. Bueno, empecemos a hablar de los nervios. Ahora vamos a hablar del primer par. Es un nervio que es solamente sensitivo, tiene una modalidad que es aferente visceral especial, lleva el sentido de la vista y se considera una prolongación del prosencéfalo. Bueno, perdón, el sentido del olfato, me enredé. Bueno, aquí vemos de dónde se originan el nervio olfatorio. El nervio olfatorio parte de estas células receptoras olfatorias que se encuentran a nivel de la mucosa olfatoria, que se encuentra dentro de la cavidad nasal en la parte superior de esta misma. Vamos a tener que en esa mucosa encontramos estas células olfatorias que tienen unas prolongaciones que pueden ser tanto distales como proximales. Las prolongaciones distales van a encontrarse embebidas en el moco y allí van a hacer contacto con las diferentes moléculas odoríferas que van a estimular las células y van a transmitir mediante sus fibras proximales la información atravesando la lámina cribosa del etmoides al bulbo olfatorio, donde encontramos células mitrales y células en penacho, las cuales con sus axones me van a conformar lo que vendría a ser el nervio olfatorio propiamente dicho. El nervio olfatorio discurre por la parte inferior del lóbulo frontal en dirección posterior. Bueno, al momento de que llegamos a esta parte de acá, que se denomina la sustancia perforada, se va a dividir en dos estrías, en una estría medial que va a comunicar con el bulbo olfatorio contralateral y una estría lateral que va a llevar la información hasta el área olfatoria primaria en las áreas preamigdalinas y prepiriformes, y estas a su vez me va a llevar la información hasta el área entorrinal en el hipocampo. También van a haber fibras que me conectan con amígdala, y esto me explica el por qué vamos a tener que al momento de que nosotros percibimos olores, este olor va a evocar diversos recuerdos y emociones. Entre las alteraciones más frecuentes del nervio olfatorio tenemos la anosmia que consiste en una pérdida del olfato. Esta puede ser de dos tipos: unilateral, por una lesión en el nervio, que puede ser por compresión o por sección del mismo, o una obstrucción en la fosa nasal. Y también puede ser bilateral por una enfermedad en la mucosa olfatoria tipo rinitis alérgica, una gripa y ahora pues el COVID. Y también por un traumatismo cráneoencefálico. ¿Por qué? Porque se va a presentar una fractura de la lámina cribosa del etmoides y se van a seccionar esas fibras proximales de las células olfatorias y se pierde totalmente la percepción del olfato. Por otro lado tenemos la epilepsia del temporal. Esta es otra alteración en la vía olfatoria en la cual vamos a tener que el paciente perciba olores donde no los hay y que también va generalmente ese olor lo va a describir como si fuera desagradable. Se denomina cacosmia esa manifestación. El nervio óptico es un nervio que es solamente sensitivo, de una modalidad que es aferente somática especial. Se considera una prolongación del mesencéfalo. Aquí vemos la vía visual. En la parte superior encontramos lo que vendría a ser los campos visuales. Nótese que estos campos se sobreponen en las porciones nasales, y en la gráfica vemos como de color más oscuro se nos muestra la parte del campo visual que corresponde a la mácula. A medida que nos alejamos de la mácula va cambiando el color, entonces la parte más clara será la periferia de la retina. Entonces, ¿qué va a suceder? Las imágenes que tenemos en los campos visuales se van a reflejar de una manera invertida en la retina. Entonces, las imágenes que tengamos en el temporal van a aparecer en la porción nasal de la retina, y las imágenes que tengamos en la porción nasal del campo visual se van a reflejar en la porción temporal de la retina. Lo mismo va a pasar con las partes superiores e inferiores
de los campos visuales, la parte superior en inferior y la parte inferior en superior. Bueno, a nivel de la retina vamos a encontrar diferentes capas de células, pero yo quiero mencionarles nada más 3. Entre ellas tenemos la capa de células fotorreceptoras, donde encontramos los bastones y los conos, una capa de células bipolares que me conecta los bastones y los conos con una capa de células ganglionares que con sus axones van a formar lo que vendría a ser el nervio óptico propiamente dicho. El nervio óptico entonces sale por la parte posterior del globo ocular y dentro de la cavidad orbitaria va a seguir va a ir en un sentido posterior y va a atravesar por este foramen que se denomina conducto óptico. Al salir del conducto óptico va a suceder un fenómeno muy interesante, que es que las fibras nasales, las fibras que vienen de la porción nasal de la retina, se van a cruzar al otro lado y me van a formar esta estructura que está acá, que se denomina quiasma óptico. Posterior al quiasma óptico vamos a tener entonces dos nuevas estructuras, los tractos ópticos. Los tractos ópticos entonces van a traer fibras de la porción temporal de la retina que corresponde con ese mismo lado, es decir, el tracto óptico del lado derecho va a llevar la porción temporal de la retina del lado derecho y también va a traer la porción nasal de la retina, pero del ojo contralateral. Estos tractos ópticos van a llegar aquí a un núcleo del tálamo en la parte posterior que es el cuerpo geniculado lateral. Ese cuerpo geniculado lateral tiene neuronas que van a enviar sus axones a la corteza visual primaria, que se encuentra en el lóbulo occipital en las partes superiores e inferiores al surco calcarino. Ahí vemos en la imagen, la gráfica, como en la parte posterior también hay una representación de lo que vendría a ser el área que es de la mácula y la periferia de la retina que está más hacia anterior. La mácula es posterior. Entre las alteraciones del nervio óptico vamos a tener la primera de todas, que es la ceguera circunferencial. Se caracteriza por una pérdida de la vista periférica en un campo ocular. Puede ser bilateral o puede ser unilateral. Esta afección se va a dar más que todo por histeria o por neuritis óptica. Y las causas de la neuritis óptica tenemos pues la diseminación de una sinusitis, las enfermedades desmielinizantes como la neuromielitis óptica o la esclerosis múltiple, y también tenemos ciertos medicamentos y toxinas que me pueden generar esta afección a nivel del nervio óptico. La ceguera total monocular se produce después de una sección completa del nervio óptico, entonces vemos cómo la lesión va a estar ubicada aquí, justo en el nervio óptico, antes del quiasma. La mianopsia nasal se caracteriza por una pérdida de las porciones nasales del campo visual y se debe más que a que hay una lesión lateral en el quiasma que me comprometerá las fibras de la porción temporal de la retina del ojo afectado. La mianopsia bitemporal es la pérdida de los campos, de las porciones temporales de ambos campos visuales. Se debe a una lesión que me afecte el quiasma óptico y lo vaya a cortar de manera sagital. Entre las causas, la más frecuente es un tumor hipoficiario porque el quiasma está por encima de la hipófisis. Entonces la lesión justo en la mitad del quiasma, cortándome las fibras nasales de ambas retinas. La mianopsia homónima contralateral se origina por la lesión del tracto óptico, radiación óptica, destrucción de la corteza visual. Va a caracterizarse por la pérdida de los campos nasal y temporal del lado contrario. Miren dónde estarían las lesiones a nivel del tracto óptico, a nivel de las radiaciones ópticas y lesión que me comprometa la corteza visual. Algo que hay que notar aquí es que las lesiones cuando son en la corteza a veces respetan el área de la mácula, la parte que era más posterior. Y esto se debe a que el área, cuando es una lesión por un infarto de la arteria cerebral posterior, me daña toda el área visual, pero la mácula tiene una circulación colateral que viene de la cerebral media. Entonces a veces se respeta la visión de la mácula. Bueno, el segundo par es el único par que vamos a poder visualizar y esto se hace mediante la fundoscopia. Aquí les coloqué 3 ejemplos. Del lado izquierdo pues está el fondo de ojo normal, la de la mitad es una alteración que se conoce como el nombre de papiledema y por último tenemos una hemorragia retiniana que es clásico de la
retinopatía hipertensiva. El nervio oculomotor es el tercer par. Es un nervio con componente únicamente motor, tiene modalidades eferente visceral especial y eferente visceral general. Inerva la musculatura extraocular, elevador del párpado superior, y exceptuando qué músculos extraoculares no va a inervar el recto lateral y el oblicuo superior. Inerva los músculos ciliares y constrictores de la pupila, que son músculos intraoculares. Bueno, ¿dónde encontramos los núcleos del tercer par? El núcleo motor principal se encuentra en el mesencéfalo a nivel del colículo superior, justo anteriormente a la sustancia gris periacueductal. Entonces, sería acá. Allí, él va a recibir fibras de ¿dónde? De la corteza prefrontal, perdón, de la circunvalación precentral de ambos hemisferios. Y también va a recibir fibras del colículo superior y del fascículo longitudinal medial, que es un fascículo que me comunica todos los núcleos motores oculares. El núcleo accesorio está posterior a este núcleo motor principal, estaría por acá. Aquí aparece el núcleo parasimpático de Enger-Wefald, está posterior al núcleo motor principal y recibe fibras desde el núcleo pretectal y de los centros de control autonómico. Las fibras que salen tanto del motor principal como del accesorio salen en dirección anterior, buscando la cara anterior del mesencéfalo, y van entonces a entrar en la fosa posterior. Cuando entren en fosa posterior, ellos van como a subir hacia la fosa media y van a entrar en una estructura que se denomina el seno cavernoso y van a discurrir por en la parte lateral discurren estos nervios. Cuando llegamos a nivel de la fisura orbitaria superior, el nervio entra a la cavidad orbitaria y se va a encargar de inervar la musculatura que correspondería a el elevador del párpado superior, el recto superior, el recto inferior y el recto medial. Hay una rama que trae las fibras preganglionares que van al ganglio ciliar, que es el que me va a inervar como tal los músculos dentro del ojo, que son la musculatura ciliar y constrictora de la pupila. Bueno, aquí les voy a hablar un poco acerca de los reflejos visuales. Entre los reflejos visuales quería destacar dos, que son el fotomotor y el reflejo de acomodación. El fotomotor consiste en que vamos a tener que cuando hacemos un estímulo luminoso sobre un ojo va a haber constricción de la pupila de ese mismo ojo, ese es el fotomotor directo. Y el fotomotor consensual es cuando hacemos estimulación de un ojo, el ojo contrario va a presentar constricción en la pupila. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este reflejo? La luz llega, estimula la retina y sigue toda la vía visual hasta los tractos ópticos, donde salen unas fibras que no van a hacer sinapsis en el cuerpo genicular lateral, sino que van a ir al núcleo pretectal, el cual va a inervarme los dos núcleos parasimpáticos del tercer par, los núcleos de Enger-Wefald, lo cual me explica por qué hay constricción de la pupila en ambos ojos. El otro reflejo es el de acomodación. El de acomodación es de la siguiente manera: las imágenes que llegan aquí a la retina van a seguir toda la vía hasta el área visual primaria. Ahí tenemos unas fibras de interconexión que me llevan la información hasta el área visual frontal, el campo ocular frontal. Y del campo ocular frontal salen ciertas fibras que van hasta los núcleos motores del tercer par y el de Enger-Wefald. Entonces, este reflejo lo que nos permite es que cuando un objeto se acerca, va a hacer que se contraigan los músculos rectos mediales, va a haber convergencia de los ojos y el cristalino va a cambiar de forma para seguir enfocando el objeto. El nervio troclear es el cuarto par. Es un nervio solamente motor con componente eferente somático general y inervará el núcleo oblicuo superior. Entonces, ¿dónde se encuentra el núcleo motor del cuarto par? Está en el mesencéfalo a nivel del colículo inferior.
se encuentra anterior a la sustancia gris periacueductal y va a recibir fibras tanto de las cortezas de ambos lados, el colículo superior y el fascículo longitudinal medial. Las fibras eferentes de estos núcleos van hacia posterior, le dan la vuelta a la sustancia gris periacueductal y salen por la cara posterior del mesencéfalo, donde justo después de salir se cruzan para después darle la vuelta al mesencéfalo pero por fuera y irse hacia anterior, donde entran, estando en fosa posterior, pasan a fosa media e ingresan al seno cavernoso, donde discurren también lateral hasta llegar a la fisura orbitaria superior para poder inervar el oblicuo superior. Por último, el nervio abducens es el sexto par. Me salté el quinto para poder explicar primero todos los motores oculares que tienen funciones que tienen que ver mucho una con la otra. Este es un nervio con componente únicamente monoide y la modalidad va a ser eferente somática general, cerca de inervar el músculo recto lateral. Lo encontramos a nivel de puente y donde va a estar él, más precisamente está en el piso del cuarto ventrículo, por debajo del colículo facial. Él va a recibir fibras provenientes de la corteza de ambos lados, del colículo superior y del fascículo longitudinal medial. Las fibras eferentes de este núcleo van a discurrir anteriormente para salir por la parte anterior del puente a nivel del surco bulbopontino. Él va a ir anterior, entrar también dentro del seno cavernoso y va a buscar lo que vendría a ser la fisura orbitaria superior, por donde va a entrar para inervar el músculo recto lateral. Bueno, aquí vemos una vista anterior del tallo, vemos cómo sale anteriormente el tercer par, de la parte posterior del cuarto par, pero aquí le da la vuelta al mesencéfalo y sale anteriormente. Y por último, el nervio abducens, que sale del surco bulbopontino en la parte anterior. Aquí tenemos la fisura orbitaria superior, que es por donde van a pasar todos ellos para ingresar a la cavidad orbitaria. Y aquí les muestro la estructura que tanto les hablé del seno cavernoso. Miren cómo discurre el oculomotor, el troclear y el abducens dentro de esta, en cercanía a la carótida interna y un plexo venoso. Bueno, los movimientos oculares. Tenemos dos tipos de movimientos oculares. Están los movimientos sacáicos, que son los movimientos rápidos, y los movimientos de seguimiento, que son lentos, y los ojos mantienen enfocado el objeto. Para que haya unos buenos movimientos oculares debe haber coordinación en la acción de los 6 músculos de ambos ojos. El movimiento de la mirada conjugada es aquel que los ojos se mueven en una misma dirección cuando le pedimos a nuestro paciente que mire hacia un lado, así. Las vergencias consiste en que los ojos se mueven en direcciones contrarias, como por ejemplo cuando le solicitamos al paciente que mire su nariz. Bueno, aquí encontramos los diferentes músculos extraoculares, cada uno tiene una acción sobre la posición del globo ocular. Entonces, cuando ninguno está siendo estimulado, el ojo mantiene una posición central. ¿Por qué? Porque las fuerzas que ejercen todos ellos se van a anular. Ya cuando se activa uno, vamos a encontrar que el ojo va a moverse hacia un lado determinado. Entonces, cuando se activa el recto superior, va a generar la elevación del ojo. Cuando se activa el recto inferior, la depresión del ojo. El recto medial va a ser aducción, el recto lateral va a ser abducción. Los oblicuos hacen movimiento sobre el mismo eje del ojo. Entonces el oblicuo superior hace intorsión, que es que el ojo va a girar pero hacia la línea media, y la extorsión, que es que el ojo va a girar pero hacia afuera, hacia lateral. El oblicuo superior también va a ser una depresión y lateralización del globo ocular. Entonces el ojo se va a dirigir en dirección de esta flecha amarilla, hacia abajo y hacia afuera. Y el oblicuo inferior lo que va a hacer es una elevación con un poco de lateralización, que va a seguir la flecha verde que está acá, que sale hacia arriba y hacia afuera. Bueno, aquí es para explicarles cómo funciona el movimiento de mirada conjugada. Tenemos un campo ocular frontal que va a lanzar fibras a los abducens, al núcleo abducens de ambos hemisferios, pero generalmente las fibras que predominan son al lado contrario. Y este núcleo abducens me va a lanzar fibras que van por el fascículo longitudinal medial, conectándome con el tercer núcleo, con el núcleo del tercer par, y
unas fibras que van hacia el músculo recto lateral. De manera que cuando activamos el músculo recto lateral, por la activación que tiene del sexto sobre el tercero, también me activa el recto medial y los ojos se mueven en una misma dirección. Voy a hablarles acerca un poco de las alteraciones de los oculomotores, las oftalmoplejías. La parálisis del oculomotor es una oftalmoplejía externa que se caracteriza por estrabismo divergente, es decir, el ojo afectado va a ir hacia afuera en la dirección contraria del otro ojo. Diplopía, los ojos no están enfocando un mismo punto y la imagen se generan, son dos imágenes diferentes. Ptosis palpebral porque hay denervación del elevador del párpado superior y hay dilatación pupilar con pérdida de reflejo fotomotor y de acomodación porque se pierden esas fibras preganglionares parasimpáticas. La parálisis del troclear se caracteriza por un estrabismo convergente, el ojo va hacia la línea media, diplopía al mirar hacia abajo, porque como se acuerdan, el oblicuo superior, que es el que inerva el cuarto par, él va a hacer un movimiento de depresión también. Entonces, como hay dos músculos que están haciendo depresión en el lado sano, en el lado contrario nada más hay uno, el ojo queda en diferente punto y se generan dos imágenes. El paciente va a lateralizar la cabeza para compensar la desviación. Aquí lo vemos en esta imagen como el paciente hace una tortícolis compensatoria para, digamos, aliviar esa diplopía. Cuando le pedimos a nuestro paciente que coloque la cabeza en una posición centrada, vamos a ver cómo hay una leve hipertrofia del ojo, en este caso es el ojo izquierdo de nuestro paciente. Luego vamos a pedirle al paciente que mire hacia los lados y cuando él mira hacia el lado contrario al ojo afectado, va a presentar otra vez la hipertrofia, que es que un ojo queda por encima del otro. Por último, le vamos a inclinar la cabeza a ambos lados y del lado afectado, cuando le inclinamos la cabeza, va a presentar hipertrofia. Aquí la vemos también, como este ojito queda más arriba. Esta maniobra se denomina el test de Parkes-Bleikowski. La parálisis del abducens se caracteriza por una debilidad para la abducción del ojo. El paciente va a presentar diplopía y estrabismo convergente. Vemos aquí como el paciente mueve el recto medial, pero el recto lateral, por compromiso no del núcleo, ya sería más del nervio, no le sigue el movimiento, pero hacia lateral. Otra oftalmoplejía es la oftalmoplejía internuclear, que se caracteriza porque va a haber una lesión en el fascículo longitudinal medial. Entonces, cuando el paciente realiza el movimiento de la mirada conjugada, va a mover el recto lateral del ojo de la dirección que queremos que él mire. O sea, si es hacia la izquierda, pues el recto lateral del ojo izquierdo es el que se va a contraer, pero como no hay comunicación con el tercer par, el recto medial no se va a activar y el ojo derecho queda en la posición central. El nervio vestibulococlear es el octavo par. Es un nervio que tiene un componente únicamente sensitivo y la modalidad es aferente somática especial. Consta de dos partes, un nervio coclear y un nervio vestibular. El nervio coclear se origina en el órgano de Corti y el nervio vestibular en el utrículo sacro y conductos semicirculares. Primero les voy a hablar acerca del nervio vestibular. El nervio vestibular se origina en el ganglio vestibular que se encuentra en cercanía a estos órganos que les mencioné de último, que son el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, y va a ingresar por aquí, por el surco bulbopontino, en la parte anterior del tallo. A nivel de médula oblongada, a nivel del bulbo, vamos a encontrar varios núcleos vestibulares, son 4. A ellos van a llegar las fibras que provienen del nervio vestibular y estas van de aquí del núcleo vestibular me van a enviar fibras hacia cerebelo, hacia el tálamo y también por el fascículo longitudinal medial, que son fibras que van a tener un papel importante en los reflejos vestibulo-oculares. Bueno, aquí les señalé el nervio vestíbulo coclear, donde ingresa por el surco bulbopontino. Por su parte, el nervio coclear viene del ganglio espiral de la cóclea. De aquí, esas fibras van a llegar hasta ¿dónde?
hasta los núcleos cocleares, tanto anterior como posterior, que se encuentran a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior, la parte posterior y en la parte anterior. Estos núcleos a su vez van a hacer sinapsis con unos núcleos que encontramos a nivel de la médula, que se llaman los núcleos del cuerpo trapezoide, perdón, a nivel del tallo cerebral que se denominan núcleos del cuerpo trapezoide. Y estos núcleos van a lanzar fibras que forman esta estructura que se llama el lemnisco lateral, que en última instancia es la que va a subir hasta el cuerpo geniculado medial y el colículo inferior del mesencéfalo, y desde estos dos núcleos va a emitir fibras que me llevan a la corteza auditiva primaria, que está a nivel temporal. Aquí vemos cómo el nervio vestibulo-coclear sale del meato auditivo interno y entra en fosa posterior para ingresar por la parte anterior del tallo cerebral. Entre las alteraciones tenemos primero el nistagmo vestibular, que cuando hay lesiones a nivel de los núcleos vestibulares va a haber una oscilación rítmica que es incontrolable, donde la fase rápida se aleja del lado lesionado. Es un trastorno que se debe por una normalidad en el control reflejo de los músculos extraoculares. ¿Por qué? Por la lesión de los núcleos vestibulares. El vértigo es una sensación de giro u otro movimiento. Se debe a que van a llegar señales diferentes a la corteza provenientes de los órganos del equilibrio. Por último, las alteraciones del nervio coclear nos van a generar dos manifestaciones, la sordera y el tinnitus. La sordera se debe más que todo a lesiones a cualquier nivel de la vía auditiva y el tinnitus se debe más a lesiones dentro de la cóclea. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el quinto par craneal o el nervio trigémino. De los pares craneales, este es el más grande y tiene componente tanto sensitivo como motor, aferente, somático, general y eferente visceral especial. Se va a encargar de la sensibilidad general de las estructuras de la cara y el componente motor se va a encargar de inervar los músculos de la masticación. Va a poseer 4 núcleos. El primero va a ser el núcleo sensitivo principal, que se va a ubicar en el puente en la parte posterior lateral al núcleo motor y me va a traer información sobre el tacto y la presión. El siguiente será el núcleo espinal, que se continúa arriba con el sensitivo del puente y se extiende a través de toda la médula oblongada y la parte superior de la médula espinal hasta el segundo segmento cervical y me va a traer información del dolor y la temperatura. El núcleo mesencefálico va a estar formado por células unipolares alrededor del acueducto cerebral y me va a traer la propiocepción, y el núcleo motor, el cual va a ser el único motor, en el puente medial al sensitivo principal y me va a generar la movilidad de los músculos masticatorios, como son los maceteros, los pterigoideos, el temporal, el tensor del velo del paladar, el tensor del tímpano y el vientre anterior del digástrico. Hablando un poco sobre el trayecto del trigémino, él viene y va a salir por la protuberancia por la parte anterior y sale a la fosa craneal posterior. Descansa sobre la superficie superior del vértice de la parte petrosa del temporal en la fosa craneal media y se va a dilatar formando el ganglio semilunar. Este se va a dividir en 3 ramas que van a abandonar el cráneo por medio de los forámenes. La primera rama va a ser la rama oftálmica, que va a pasar por la fisura orbitaria superior, va a formar la rama frontal y de ahí va a salir el nervio supraorbitario, la rama lagrimal y el nervio nasociliar. Esto me va a traer todo lo que es la información de las fosas nasales, de la mucosa conjuntival, de la piel del dorso de la nariz, del cuero cabelludo, del párpado superior e inferior. Después viene la B2, que es la rama maxilar, y va a pasar por el foramen redondo hasta la fosa pterigomaxilar. Y estas ramas van a formar el nervio infraorbitario, el nervio nasopalatino, los palatinos mayores y menores y el alveolar superior. Y me va a inervar toda
toda la dura madre que está desde la fosa craneal anterior hasta la media, y la piel de la región molar, la región temporal, los dientes y las encías superiores, el paladar, la mucosa nasal, la parte inferior y el labio superior. Por último, tenemos la rama B3 o mandibular, que esta va a salir del cráneo por el foramen oval. Esta rama sensitiva es la que me va a traer un componente tanto sensitivo como motor, y va a inervar así los músculos de la masticación. En la parte sensitiva vamos a recibir información de la mucosa de las mejillas, de los dientes y encías inferiores, del piso de la boca de la lengua, sensibilidad general, de la articulación temporomandibular, del tensor del velo del paladar y del tensor del tímpano. Entonces, ahora hablemos un poco de la trayectoria sensitiva del trigémino. Entonces, vamos a tener que va a recibir esas referencias de estas tres ramas, y estos cuerpos celulares se van a encontrar en el ganglio semilunar del trigémino. Van a penetrar al puente y se van a dividir en fibras ascendentes y descendentes que van a llegar a cada uno de esos núcleos sensitivos. Ahí van a hacer sinapsis y después van a cruzar al plano medio y ascienden como el lemnisco trigeminal, para terminar en el núcleo posteromedial ventral del tálamo, y a partir de ahí a la corteza sensitiva que se encuentra en la circunvolución postcentral. Ahora, hablando de la trayectoria motora, de arriba hacia abajo, este componente va a recibir fibras corticonucleares que vienen de varias partes de la corteza, de ambos hemisferios, de los núcleos rojos, de la formación reticular, del tectum, y toda esta información va a llegar al núcleo motor, y de ahí se va a formar la ramita que va en B3, en la rama mandibular, con la rama sensitiva. Como alteraciones del nervio trigémino vamos a tener la neuralgia del trigémino, que va a ser un trastorno de dolor crónico que va a afectar al nervio trigémino, que es el que me transmite las sensaciones de toda la cara. Y entonces, si tú tienes neuralgia del trigémino, una estimulación leve del rostro, como lavarse los dientes o como simplemente maquillarse, puede desencadenar un dolor repentino demasiado insoportable. ¿Qué pasó? Ahora pasamos al séptimo par, que es el facial. Este me va a tener un componente motor, un componente sensitivo y un componente parasimpático. Y va a tener una modalidad eferente visceral especial, eferente visceral general, aferente visceral especial y aferente somático general. El núcleo motor, hablando ahora de los núcleos, el núcleo motor principal se va a encontrar en la formación reticular, en la parte inferior de la protuberancia, por delante del núcleo del sexto par, que es el abducen, y sus fibras van a salir y van a ir hacia atrás y lo van a rodear para luego salir del tallo. Lo importante que hay que saber de este núcleo es que la mitad que inerva a los músculos de la parte superior de la cara va a recibir estímulos de ambos lados del cerebro, y la parte que inerva los músculos de la parte inferior de la cara va a recibir solamente el lado contralateral. Ahora, siguiendo con los núcleos, tenemos al núcleo parasimpático, que va a estar por detrás y por fuera del núcleo motor principal, y vamos a tener al núcleo salivar superior y al núcleo lagrimal. El núcleo salivar superior va a recibir aferencias del hipotálamo y del gusto proveniente de la cavidad bucal gracias al núcleo del tracto solitario, y el núcleo lagrimal me va a recibir fibras aferentes del hipotálamo para las respuestas emocionales, y de los núcleos sensitivos del trigémino para el lagrimeo reflejo secundario a una irritación de la córnea o de la conjuntiva. Siguiente tenemos al núcleo sensitivo, que va a estar en la parte superior del tracto solitario cercano al núcleo motor. Y este va a recibir información de los 2/3 anteriores de la lengua. Y por lo tanto, me va a permitir la percepción del gusto de la lengua, que es lo salado, lo dulce y lo umami. La trayectoria del nervio facial va a ser así. Va a salir desde el surco bulbopontino hacia el tronco encefálico por la fosa craneal posterior, y se va a meter en el conducto auditivo interno. Viene él y viene el vestíbulo coclear, y estos se van a meter dentro del peñasco del temporal. Ahí se va a dilatar y va a formar el núcleo geniculado. Ahora sí, se va a meter por el conducto facial y sale entre el proceso mastoideo y el proceso estiloides por el foramen estilomastoideo. Hay que tener en cuenta que
en la parte que corresponde a la cuerda del tímpano, del facial, se va a unir con una rama del trigémino que es la rama lingual. Por eso el facial obtiene información del lemnisco trigeminal. Entonces vamos a tener que el facial va a recibir la información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y el trigémino me va a dar la información de la sensibilidad general de la lengua. También acerca del núcleo parasimpático y lo que inerva, vamos a tener que el nervio facial va a inervar las glándulas salivares inferiores como son la submaxilar y la submentoniana. Hablando un poco sobre las alteraciones del nervio facial, tenemos que recordar eso que habíamos dicho en el núcleo motor principal, que era que la mitad que inerva a la parte superior de la cara recibe información de los ambos lados del cerebro y la parte que inerva a la parte inferior de la cara va a recibir solo del lado contralateral. Es decir, que esto nos va a permitir diferenciar cuando yo tengo una parálisis facial central y una parálisis facial periférica. Entonces, en la parálisis facial central, por ejemplo, yo puedo tener el daño del lado derecho, entonces yo no voy a poder mover esta parte inferior de la cara del lado contralateral porque solo recibe estímulos de la parte contralateral, pero sí voy a poder mover la parte superior de la cara, como sería levantar las cejas o cerrar los ojos, porque voy a recibir estímulos tanto de la parte dañada como de la parte sana. Entonces la parte sana va a permitir que eso se mueva. Mientras que si yo tengo una periférica, voy a tener el daño en toda esa mitad de la cara, voy a tener una parálisis de toda la mitad de la cara, porque va a ser el daño más de los nervios que ya llegan a esos músculos y los inervan. También cabe recordar que nosotros, como good to know, tenemos una vía involuntaria separada que me va a controlar los movimientos faciales como respuesta a estímulos, a impulsos cerebrales, emocionales. Entonces, estas aferencias van a venir del tálamo y del hipotálamo y puede que yo le diga al paciente y él voluntariamente no pueda mover la cara o sonreír, pero si está enfrente a un estímulo emocional, va a poder mover eso un poco. Ahora seguimos con el nervio glosofaringeo o el noveno par craneal. Entonces, este va a tener modalidad eferente visceral especial, eferente visceral general, aferente visceral especial y aferente somática general. Va a poseer 3 núcleos, que va a ser el núcleo motor principal, que me va a mandar información, va a inervar al músculo estilofaringeo y va a venir de la formación reticular de la médula oblonga, formando el extremo superior del núcleo ambiguo. Cabe resaltar que el núcleo ambiguo es el origen motor también del vago y del accesorio, de los que vamos a hablar ahorita. El núcleo parasimpático va a ser el salival inferior, en el facial era el salival superior, que va a recibir información del hipotálamo y del olfatorio por la formación reticular. Entonces, esto nos permite percibir los sabores dependiendo de qué tan nítida tengamos la percepción de los olores. Es decir, que la percepción gustativa va a depender un poco de la percepción olfatoria. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hipoxia, una disminución del olfato por cualquier resfriado, vamos a tener hipogeusia, o sea, una disminución de la percepción del gusto. También cabe resaltar que este núcleo parasimpático va a llevar fibras a la glándula salival parótida. Ahora, el núcleo sensitivo. El núcleo sensitivo va a inervar al tercio, va a recibir aferencias del tercio posterior de la lengua. Entonces ya teníamos el facial, que es los 2/3 anteriores de la lengua, el trigémino, que es la sensibilidad general de la lengua, ahora el glosofaringeo es el tercio posterior de la lengua. Este núcleo sensitivo va a ser parte también del núcleo del tracto solitario. Entonces, el trayecto del núcleo glosofaringeo va a ser así. Él va a salir de la parte anterolateral, de la parte superior de la médula oblongada, va a abandonar el cráneo por el orificio yugular, va a llegar a los ganglios sensitivos glosofaríngeos, va a ser superior e inferior, y después baja por el cuello entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna hasta alcanzar el borde posterior del músculo estilofaríngeo.
¿ok? Ese es el que inerva. Y después va a seguir hacia adelante y va a llegar a los músculos constrictores superior y medio de la faringe y dar ramos sensitivos para el tercio posterior de la lengua. También, ahora que dijimos que pasa por la arteria carótida interna, los impulsos aferentes del seno carotidio, que es un varoreceptor que está situado en la bifurcación de la arteria carótida común, van a terminar en el núcleo del tracto solitario, ese del cual es perteneciente el núcleo sensitivo, y están conectados al núcleo motor dorsal del nervio vago. Entonces, el reflejo del seno carotidio, que incluye tanto al vago como al glosofaringio, me va a ayudar para la regulación de la presión arterial. Como alteraciones vamos a tener la neuralgia del glosofaringio, que simplemente lo que voy a experimentar es el dolor en el piso de la lengua que se va a irradiar a los ángulos de la mandíbula hasta el oído. Y la parálisis del glosofaringio, que yo la puedo ver, es porque el lado parético se me va a un lado y la úvula se dirige hacia el lado sano. Ahora continuamos con el nervio vago o décimo par craneal. De todos los nervios craneales, este va a ser el que va a tener el que va a abarcar el mayor territorio, ¿ok? Y tenemos que tener en cuenta que la distribución del vago en el abdomen no es simétrica, o sea, la distribución del lado derecho y del lado izquierdo son diferentes. Y también que me va a formar plexos en las vísceras torácicas y abdominales que se van a unir a los plexos parasimpáticos. Entonces va a poseer tres núcleos. El núcleo motor principal, que lleva información voluntaria de los músculos constrictores de la faringe y me va a inervar al núcleo, al constrictor superior y medio. Eso que les había dicho de que también se incluían en el núcleo ambiguo es importante aquí porque va a tener conexiones el núcleo ambiguo del vago, del glosofaringo y el accesorio, y esta conexión me va a dar una distribución de todos estos nervios a través de la faringe, lo que permite y explica, por ejemplo, el reflejo nauseoso o el reflejo del vómito. El siguiente núcleo sería el núcleo somatosensitivo, que hace parte del núcleo del tracto solitario también, y va a recibir información gustativa procedente de la parte posterior de la lengua y de la faringe, entonces otro que se agrega a la sensibilidad de la lengua. El núcleo parasimpático se va a encargar de todo lo que es la función cardioneumogástrica, es decir, me va a llevar información involuntaria, ya sea del corazón para los latidos, de los pulmones para la propia dilatación, del esófago, del estómago y del intestino hasta la flexura colíaca izquierda para lograr la peristalsis y los movimientos estomacales. Entonces, el trayecto del nervio vago va a ser así. Va a abandonar la superficie anterolateral de la parte superior de la médula oblonga, va a pasar por la fosa craneal posterior, abandona el cráneo por el orificio yugular, y va a poseer dos ganglios sensitivos, el ganglio redondeado superior y el ganglio inferior cilíndrico. Y por debajo del inferior va la raíz craneal del nervio accesorio, se une al nervio vago y se va a distribuir principalmente en sus ramos faringio y laringio recurrente. Entonces, el nervio vago desciende verticalmente por el cuello y va a penetrar en el tórax, pasa posteriormente a la raíz del pulmón derecho, así el nervio vago derecho, estamos hablando, va a llegar a la raíz posterior, a la parte posterior de la raíz del pulmón derecho y va a contribuir al plexo pulmonar. Después pasa por el esófago, contribuye al plexo esofágico, entra al abdomen a través de la abertura esofágica del diafragma y consigue una distribución amplia gracias a los plexos celíacos, el mesenterio superior y el renal. Ahora hablando del nervio vago izquierdo, va a entrar al tórax, va a cruzar al lado izquierdo del arco aórtico y desciende por detrás de la raíz del pulmón izquierdo, contribuye al plexo pulmonar, después pasa por la superficie anterior del esófago, va a contribuir al plexo esofágico y penetra también por la abertura esofágica del diafragma, y llega por varias ramas distribuyéndose al estómago, al hígado, a la parte superior del duodeno y a la cabeza del páncreas. Ahora vamos a hablar sobre el nervio accesorio o el par craneal 11, y entonces va a tener una raíz craneal y una raíz espinal.
Entonces el trayecto de la raíz espinal va a ser más o menos así. Las fibras nerviosas van a emerger de la médula espinal a medio camino entre las raíces nerviosas anteriores y las posteriores de los nervios raquídeos cervicales. La fibra va a formar un tronco nervioso que va a ascender al interior del cráneo a través del agujero magno y va a pasar la raíz espinal lateralmente y se va a unir a la raíz craneal cuando va a pasar a través del orificio yugular. Después de una corta distancia, la raíz espiral y la raíz craneal se van a separar. Entonces va a tener un trayecto hacia abajo y lateral y llega a la superficie del esternocleidomastoideo, que lo inerva. Y después cruza el triángulo posterior del cuello hasta llegar al músculo trapecio. De esta forma es que el accesorio va a dar a movimientos del paladar blanco, de la faringe, de la laringe y controlar el movimiento de estos dos grandes músculos del cuello. Entonces, unas lesiones, si tenemos alteración en la parte espinal del nervio accesorio, lo que vamos a tener es una alteración en el esternocleidomastoideo y en el trapecio. Si tengo la alteración en el esternocleidomastoideo, voy a tener debilidad al mover la cabeza hacia el lado opuesto de la lesión, y cuando tengo afectación del músculo trapecio, si quiero levantar el brazo a más de la línea horizontal, se me va a caer el hombro. Ahora vamos a hablar del nervio hipogloso, por último, del 12º par craneal. Entonces, este va a ser un nervio motor que me va a inervar todos los músculos intrínsecos de la lengua, además de los músculos hiogloso, geniogloso y estilogloso. Entonces, su núcleo se va a encontrar por debajo de la parte inferior del cuarto ventrículo. Entonces, va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios, excepto las fibras que van a inervar al músculo geniogloso, van a recibir solo fibras corticonucleares del lado contrario. Entonces, pasan anteriormente a través de la médula oblongada y van a cruzar la fosa craneal posterior y salir a través del canal del hipogloso, llegando al borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Después de eso, pasa de ser de superficial a profundo hasta el borde posterior del músculo miloioideo y tiene un trayecto lateral por la superficie del músculo hipogloso. Después, con esto, él lleva la inervación de los músculos de la lengua y también envía al plexo cervical en C1 y en C2. De esta forma, el hipogloso me va a controlar los movimientos de la lengua y me va a controlar también la forma de la lengua. Entonces, si yo voy a buscar una alteración del hipogloso, hay que pedirle al paciente que saque la lengua y ver hacia dónde se desvía la lengua, porque se va a desviar hacia el lado paralizado. También no solo hay que valorar que saque la lengua, sino también la fuerza y los movimientos de la lengua. Ahora lo que tenemos... Bueno, ahora tenemos un breve caso clínico. El caso clínico es el siguiente. Un paciente masculino de 35 años ingresa en el hospital por un cuadro clínico de 3 semanas de evolución que se caracteriza por dolor intenso en el lado derecho de la frente y el ojo ipsilateral. Manifiesta el paciente que desde hace una semana presenta diplopia y su esposa informa que en la mañana de hoy notó ausencia de movimiento en el ojo derecho. Al examen físico en que encontró el médico, encontró un ojo derecho en posición central, ausencia de movimientos oculares en el ojo derecho. La pupila derecha presenta una miosis y además presenta ptosis parpelar y anirosis ipsilaterales. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a hacerlo un poco más rápido. ¿Qué alteraciones tenemos? Tenemos un síndrome de tercer par derecho. ¿Por qué? Porque no hay movimientos oculares. Entonces se podría decir que hay compromiso de todos los pares motores oculares, que son tercero, cuarto par derecho y el sexto par derecho. También tenemos un síndrome de Horner derecho. El síndrome de Horner se caracteriza por ptosis, miosis y anhidrosis. También tenemos afección de la rama B1 del trigémino. Presenta dolor en la frente y en el ojo del lado derecho. Entonces la afección más probablemente será de la rama B1 del lado derecho.
¿Y esto cómo se llama? Se llama un síndrome de seno cavernoso derecho. ¿Por qué? Porque en esa estructura del seno cavernoso es donde van a confluir tercero, cuarto y quinto par. Entonces, el síndrome de seno cavernoso es una enfermedad que se va a caracterizar por múltiples neuropatías craneales, especialmente a nivel oftálmico, y estas van a incluir discapacidades en los nervios motores oculares, que son pues el tercero, el cuarto y el sexto. También va a haber afección del simpático cervical y eso se va a manifestar como un síndrome de Horner ipsilateral, dependiendo de cuál sea el seno cavernoso que esté afectado. Eh, También las alteraciones de dolor van a ser causadas por irritación de la rama B1 del nervio trigémino y él va también a presentar en algunos casos, dependiendo de qué lesión encontremos ahí en ese seno cavernoso, afección de la rama B2 del trigémino. Entonces, ¿cuáles son las causas de este síndrome de seno cavernoso? Pues la principal causa es la neoplásica. Tenemos diversos tumores que me pueden causar este síndrome. La otra es la causa vascular, aneurisma de la carótida interna o las fístulas carotillas cavernosas. Y la tercera causa, que es bastante importante, es el síndrome de Tolosa-Hunt, que es una patología inflamatoria a nivel del mismo seno cavernoso. Aquí vemos las estructuras del seno cavernoso. El simpático cervical rodea la carótida interna. Entonces, la carótida interna alrededor tiene el sistema simpático cervical. Y aquí vemos los pares de los nervios motores oculares y la rama B1 del trigémino también discurre por allí. Entonces, el dolor que presentaba el paciente era justo en el dermatoma de la rama B1 del trigémino. Bueno, el médico de guardia solicita un TAC y posteriormente solicita una arteriografía. ¿Qué encontró? Encontró una aneurisma de la carótida interna del lado derecho. Bueno, para finalizar las conclusiones, decir que los pares craneales son nervios que transmiten múltiples tipos de información, que tienen un papel muy importante en el desarrollo de los sentidos y el funcionamiento de los mismos, y las alteraciones en los pares craneales son frecuentes. Debemos estar familiarizados con todo esto que le comentamos para entender el porqué de las manifestaciones y poder localizar la lesión. Estas son las bibliografías que utilizamos para la charla y ahora vamos a hacer un pequeño Kahoot para ver si quedaron claros los conceptos. ¿Me confirma? ¿Se está viendo la imagen? Sí, sí se está viendo. Ok. Bueno, ahí está el, el código del Kahoot. Pues vayan ingresando.
Bueno, voy a ir empezando el Kahoot. De igual forma, ahí está el código para que los que no hayan ingresado puedan ingresar. Exactamente, es el nervio oculomotor que tiene unas fibras parasimpáticas que inervan pues, los músculos intraoculares. Exacto, así como fui diciendo en toda la exposición, el facial, el trigémino, el hipogloso y el glosofaringeo son los que inervan la lengua, tanto sensibilidad de gusto como general. Eh, bueno, yo les comentaba que el fascículo longitudinal medial es el que se encarga de conectar todos los núcleos motores oculares y también trae fibras del octavo par. Los que están a cargo del reflejo nauseoso son los que hacen parte del núcleo ambiguo, como son el noveno par, el décimo y el doceavo par. Perdón, se me fue. Bueno, primeramente el octavo par es un nervio que es totalmente sensitivo, entonces de entrada es falsa. Y el que controla el músculo tensor del tímpano es el trigémino, por medio de su núcleo motor. Bueno, no sé quién es MFG, pero igual todos sacaron 5 de 5, así que Súper, chicos, excelente. Gracias a Daniela y a Roberto que también pues hicieron una revisión excelente del tema. Pues abrimos el espacio de preguntas. Eh, si tienen alguna una pregunta pueden ir haciéndola por el chat o si pueden abrir su micrófono. Excelente también. Yo tengo una pregunta. Mencionaste que el tensor del tímpano estaba inervado por el trigémino, pero tenía entendido que estaba inervado por el facial. No sé si estoy en lo correcto o qué.
Bueno, es que, bueno, ese nervio se presta mucho para confusiones. Lo que pasa es que hay dos músculos que están a nivel del oído. Uno es el tensor del tímpano, que está inervado por el quinto par, y el otro es el músculo estapedio, que es el que está inervado por el séptimo par. No sé si de pronto es eso o... Ah, sí, sí, tienes razón. Gracias. Listo, listo. Igual el facial y el trigémino se encuentran, pero más que todo se encuentran en la cuerda del tímpano, pero más que todo para sensibilidad, no para inervación motora. Bueno, yo tengo más que todo un comentario, bueno, Roberto y Daniela, soy el doctor Elkin, acá estoy. Muchísimas gracias por la revisión, una revisión bastante completa, una revisión bien chévere, eh, clara, concisa, por lo que veo también sus compañeros hablaron, lo entendieron muy bien. Esto es un tema bastante complejo, como ustedes han visto, ahí depende de la profundidad que uno lo quiera hacer, uno puede demorarse con cada nervio horas, pero ustedes lo navegaron muy bien y los felicito por eso. Ese último caso, un caso muy bonito, un caso que también tiene un diagnóstico diferencial, hay un síndrome muy parecido, también con compromiso o sea, con oculoparesia o oftalmoplegia, con parálisis del quinto y parálisis del, o un síndrome de Horner, pero la diferencia es que es un síndrome de Horner incompleto, que es el síndrome paratrigeminal de Reader, que casi siempre uno lo asocia a una lesión vascular, casi siempre un aneurisma de la carótida interna también. Entonces, como para también tenerlo en cuenta ahí cuando alguien les hable de un síndrome que se llama el síndrome paratrigeminal de Reader, que semiológicamente a veces uno en los libros lo encuentra que la única diferencia es que no tiene anhidrosis, pero es muy chévere esto, es cuando ustedes le ven sentido a toda esta neuroanatomía que ustedes estuvieron leyendo durante mucho tiempo, sobre todo cuando la asocian a la clínica. Recuerden siempre dónde se encuentran todos los oculomotores y las ramas B1 y B2, que es en el seno cavernoso, como ustedes muy bien lo dijeron, y sobre todo cuando un paciente le llegue con cualquier paresia, sobre todo de los nervios desde el tercero en adelante, recuerden siempre que la idea de uno como médico es descartar que una lesión sea o dentro del tallo cerebral o en el núcleo o dentro del tallo cerebral o en el espacio subaracnoideo, porque el enfoque cambia diferente, es muy distinto. No es lo mismo una parálisis facial aislada, por ejemplo, una parálisis facial periférica, como muy bien lo dijo Daniela en sus diferencias, a que te llegue un paciente con una parálisis facial periférica y otra parálisis también del sexto y, por ejemplo, un compromiso motor contralateral, que ya tú sabes que semiológicamente ya te tienes que ir metiendo más al tallo cerebral ahí. Entonces, pero sí, muy chévere la revisión y muchísimas gracias por la invitación. También espero estar más pronto. Creo que nos funcionó mucho más lo que hizo Eder esta vez, que me avisó como hace 3 semanas. Entonces me dio tiempo para cuadrar y sacar el tiempo. Y antemano disculpas por no estar en las anteriores, porque se me habían enredado muchísimo, pero los felicito a Roberto y a Daniela y a todos por los 60 participantes que arrancaron y por los 40 que quedaron al final por su entusiasmo por la neurología. Muchas gracias, doctor. La verdad, para nosotros también es súper importante contar con el apoyo de todos ustedes como tutores. Y bueno, estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí. Está con nosotros hoy también el doctor Osvaldo Lara. No sé si doctor tiene alguna anotación, algún comentario o algo que agregar. Esperaba pasar de agache, pero ya toca hablar. Nada, la charla me pareció que estuvo buena. Es un tema que es bastante espinoso porque hablar de anatomía de pares craneales, como decía Elkin, básicamente puede ser hablar de una hora completa de un par craneal sin mayor problema. Pero creo que lo manejaron muy bien porque era un tema bastante amplio, bastante espinoso,
pero lo trabajaron bastante bien, de una manera incluso entretenida, porque no era una forma cansona de hablar ni nada, sino estuvieron trabajándolo de una manera práctica, de una manera agradable de escuchar. Entonces, la verdad es que eso está bastante bien, porque pues uno puede ir a leer el tema en el libro y será más o menos completo, pero supieron vender bien el tema. Eso también implica que debían llevar tiempo trabajándolo, ¿ya? No, no que lo comenzaron a leer antes de ayer ni nada de eso, sino que ya tenían que tener tiempo pensándolo, cómo iban a decir las cosas, así que la verdad es que mis más sinceras felicitaciones para Daniela y para Roberto, porque se vio que había trabajo detrás de toda esta presentación. También como Elkin, el tema del caso clínico muy interesante. Un compromiso de seno cavernoso siempre es muy retador, pone a pensar muchas cosas. Si uno ve que hay un Horner, le aclara mucho que es un seno cavernoso, porque si no hay un Horner y hay varios pares craneales, podría ser incluso un síndrome de la fisura orbitaria, de la hendidura orbitaria, que ahí pueden confluir también varios pares craneales y podría justificarse eso. Que solo sea un aneurisma de la carótida podría ser un hallazgo incidental, no necesariamente que sea el cuadro, pero también podría ser un hallazgo patológico. Sería mucho más claro como patología si hubiese sido un proceso de tipo fístula carótido cavernosa, pero en ese caso claramente hubiésemos esperado un paciente que tuviera proptosis, exoftalmos, dilatación de las venas epiesclerales, de los vasos epiesclerales, perdón, y otro tipo de cosas. Pero de verdad bastante bien y bueno, me mantengo atento para seguir colaborando en las actividades del grupo. Como les dije desde el principio, es muy importante dejar un camino por el que otros también puedan caminar, y eso es lo que creo que ustedes están haciendo, dejando un camino, y eso es súper difícil, tratar de reunirse y crear un ambiente para que crecer uno y que crezcan los demás es supremamente complicado, y más en esta época, pero creo que lo están haciendo de una manera fenomenal, así que de verdad mis más sinceras felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Como le decía el doctor Elkin, para nosotros es supremamente importante contar con el apoyo de ustedes. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias a todos por asistir y por estar con nosotros en esta iniciativa. Que tengan buena noche a todos.